Muy bien, pero muy buenos días. Me salió medio trabado. Yo también me siento muy bien como el famoso James Brown. Y hoy lo que vamos a ver es continuidad. Un tema nuevo, este sí tiene trabajo práctico y está muy relacionado con el anterior que vimos el otro día, que es función de dominio partido. ¿Bien? Estaba acomodando para que se viera más derecho. La continuidad a lo que se refiere es a que la función, la palabra lo dice, sea continua, es decir, que no haya ningún corte. ¿Cómo me doy cuenta que una función es continua? Gráficamente, porque puedo trazar, supongamos que tengo una función así, puedo trazar toda la función sin levantar el fibrón del pizarrón o el lápiz del papel o lo que tengan, la virome del papel o de donde estén eh, haciendo el gráfico. ¿Bien? Eso es una función continua. Entonces, gráficamente es fácil darme cuenta. Cuando una función va a ser discontinua, voy a tener que levantar, o cuando tenga que levantar el lápiz o el fibrón del pizarrón. Supongamos que yo tenga esta función, va a ser menos infinito y acá me viene de menos infinito. Claramente acá yo tengo un salto, tengo una discontinuidad. ¿Bien? Entonces gráficamente no voy a tener problema. Puede ser así o puede ser así. Puede ser que uno llegue a un lugar y el otro empiece en otro lugar. Ahí tengo un salto. O puede ser discontinuo cuando tengo una indeterminación, un punto en blanco. ¿Bien? Eso básicamente es la discontinuidad en forma gráfica. Es muy fácil. En forma analítica, para saber si una función es continua o no es continua, voy a tener que cumplir con tres condiciones que las vamos a escribir acá. Primero, tiene que existir el límite para x tendiendo a todos, en este caso un x0, pero va a ser a todos y a cada uno de los valores del dominio, ¿bien? De mi f de x. Y además, tiene que ser finito ese límite. ¿Se acuerdan que en las primeras clases cuando empecé hablando del límite con x tendiendo a un número y que se me iba a infinito, ponía que era igual y que había una discusión entre los que decían que realmente existía el límite y otros que decían que no existía el límite porque no existe un valor, sino que si se me va más infinito me rompe cualquier techo, si se me va menos infinito me perfora cualquier piso? Bien, este concepto de que el límite existe cuando tiene infinito o no existe cuando tiene infinito, se viene reflejado acá. Por eso yo no estoy de acuerdo con que cuando el límite tiene infinito existe el límite. Porque si no, no tendría que haber acá esta, ¿cómo se llama? Esa aclaración. Si el límite para x tendiendo a infinito existiera, realmente, acá no tendría que aclarar que tiene que ser finito, porque ya estoy diciendo acá que existe. Más allá de eso, que es una discusión entre matemáticos, pero que está buena que la pensemos, esta es la primera condición, es decir, tiene que existir el límite para x tendiendo a cualquier valor, por eso pongo un x0 de f de x, y ese límite tiene que ser finito, es decir, no se me puede ir infinito. La segunda condición es que debe existir f de x0, es decir, la función en cualquier punto tiene que existir, no puede haber un punto en blanco, es lo que hablamos de la discontinuidad por indeterminación. Y la tercera condición es que el límite para x tendiendo a cada x0 de f de x sea igual a la función en ese f de x0. Esto parece chino escrito así, pero no es chino. Bien, quédense tranquilos que ahora lo vamos a entender fácil. Este caso es que lo que no puede haber es que yo no tenga límites, es decir, que los límites laterales no coincidan. Esto sería que no cumple con esta parte de la condición. Vamos a poner en otro color. O sea, si no cumple esto, es porque está pasándome esto en el x0. Ahí sería. ¿Bien? Si no cumple esto, vamos a hacerlo en otro color. Esto de acá, que sea finito, es que se me está yendo a más o a menos infinito. Fue el ejemplo que les di recién. Supongamos que tenemos una función que se llama menos infinito de acá y a menos infinito de allá. Tiene límite. ¿Bien? Porque habíamos dicho que el límite para x tendiendo al x0, supongamos sea este, el x0, me da menos infinito. ¿Pero es continua? No, porque el límite tiene que ser finito y acá no lo es.
Bien, en este caso, vamos a hacerlo en otro color. En este caso, eso es naranja, no se distingue mucho, pero es naranja. Yo tendría algo de este tipo. En un X0 cualquiera, vamos a ponerlo por acá. Bien. Yo voy a tener una indeterminación, es decir, no va a existir en toda la función valor para cada uno de los valores del dominio. Entonces acá tengo un punto en blanco. Ese punto en blanco quiere decir que no existe la función en un punto cualquiera, en este caso en ese X0. Bien, que puede estar del lado derecho o del lado izquierdo, es un valor cualquiera. Y en este caso, en el caso de que el límite y la función no valgan lo mismo, puede ocurrirme lo siguiente. Yo voy a tener, vamos a sacar todos los colores que tengo en la mano, un X0, supongamos por acá, y el límite va a existir, y me puede pasar que tenga funciones de este tipo, el límite va a existir, pero el X0 va a valer esto. Entonces, acá tengo, supongamos que vale L, el límite, y X0 vale K. No coinciden. ¿Sí? La función para X0 me vale K, y el límite para X tendiendo a X0 de f de X vale L. Por lo tanto, no está cumpliendo esta condición, ¿sí? En cada uno de los ejemplos estoy dando un ejemplo de discontinuidad. Este sería el segundo. Esas son las tres condiciones que tiene que cumplir la función para que sea continua. Es decir, tiene que existir el límite ser finito, tiene que existir f de x en cualquier valor, es decir, un f de x0 genérico cualquiera, y el límite para x tendiendo al x0 de la función tiene que ser igual a f de x0. Visto esto, vamos a ver que hay dos casos de discontinuidad. ¿Cuáles son los dos casos de discontinuidad? Borro esto. Los dos casos de discontinuidad van a ser una discontinuidad que se va a llamar inevitable o esencial y la otra discontinuidad que se va a llamar evitable. En la discontinuidad inevitable o esencial no hay forma de que yo pueda arreglar eso. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que yo voy con un auto por una ruta. Entonces, la ruta sería el camino de la gráfica, ¿no? De la función. Entonces vamos a hacer un ejemplo chiquitito. Yo voy con el auto y el auto acá llego hasta un lugar en donde tendría que haber un puente, ¿bien? Pero no lo hay. No está el puente hecho. Es decir, llega hasta acá y arranca desde acá, otro lado. Acá, ¿yo puedo seguir con el auto? ¿Puedo hacer algo para seguir con el auto? Y no voy a poder hacer nada, porque el auto, tengo el camino de asfalto y acá hay nada entre medio. Es más, hay hasta un precipicio, supongamos. Entonces de acá hasta acá yo no voy a poder seguir con el auto. Esto, en el cual no existe, claramente no existe el límite. Acá no existe el límite, esto supongamos que es un x0, cualquiera. El límite para x tendiendo a mi x0 de mi f de x. Cuando no existe el límite, es discontinuidad inevitable o esencial. Vamos a llamarla inevitable. ¿Bien? Esta discontinuidad es inevitable. Discontinua, inevitable. ¿Bien? El segundo caso de discontinuidad inevitable va a ser, otra vez, voy con el auto y llego hasta un río de lava, en el cual me puedo acercar, pero no puedo tocar y veo que del otro lado del río hay camino. Pero yo no puedo atravesar este río de lava, que sería ninguna otra cosa que una asíntota. Entonces en mi x0 yo voy a tener el límite para x teniendo x0, los dos se me están yendo a infinito. Es como si estuviera yendo para arriba un volcán. Pero no puedo pasar del otro lado. ¿Bien? Entonces acá el límite para x tendiendo a x0 de mi f de x es infinito, de los dos lados. ¿Sí? Pero acá es discontinua. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir con el auto de acá y saltar para aquel lado. ¿Cómo hago para llevar el auto para allá? No puedo. Por lo tanto, esto también es un caso de discontinuidad inevitable. Este y este. Es decir,
Cuando no cumple, si recordamos un cachito, las condiciones, cuando no cumple la primera condición era que existiera el límite para x tendiendo a la x0 de f de x y que sea finito. En el primer caso no está cumpliendo que el límite para x tendiendo a x0 exista. Este es discontinuidad inevitable. En el segundo caso, el límite no es finito, es infinito. Por lo tanto, en esos dos casos, estamos hablando de discontinuidad inevitable. ¿Bien? Vamos al segundo caso, al tercer caso. Pero el segundo, cuando es evitable. Eso quise decir. Se ve que no tomé la pastilla azul anoche. O la roja o la verde. Alguna no la tomé. Bien, seguimos. Tengo x, tengo y. Y si yo tengo una función que le está pasando esto, tengo un punto en blanco, ¿bien? Para el x0. Acá lo que no existe es f de x0, es decir, no está cumpliendo la segunda de las condiciones. Pero si yo vengo con el auto, vamos a hacerlo en el mismo color que habíamos hecho el anterior. Si yo vengo con el auto, ¿sí? Vengo con el auto. Y llevo en el auto un baldecito con escombros, con cascotes, con piedras. Yo no podría echarle piedra ahí y seguir con el auto, es decir, tapar. Imagínense que es un pocito solamente. Yo le hice grande para que se vea. Pero es un pocito solamente. Yo podría taparlo y continuar la marcha. En azul, la función en azul, claramente se ve que es discontinua, porque tuve que levantar el fibrón para poder continuar. Pero se podría hacer algo. Por lo tanto, esto se llama discontinua o discontinuidad evitable, porque puedo evitar la discontinuidad. Y ahora vamos a ver cómo. ¿Bien? Entonces, cuando no cumple la segunda de las condiciones que habíamos nombrado 3, es decir, que no existe f de x0, la discontinuidad es evitable. Y en otro caso que me puede ocurrir es que no cumpla con la tercera condición. Es decir, que tenga una función que sea, supongamos, así, un punto en blanco acá, y que la función valga esto. ¿Vieron alguna vez que cuando van por la calle hay un pozo y al lado del pozo hay un lomo de burro? Bueno, esto es lo mismo. Yo vengo con el auto y veo que acá hay un pozo, no puedo pasar. ¿Y qué hicieron acá? ¿Sí? La función. Esto es L, esto es K, esto es el x0. Entonces, el límite para x tendiendo a x0 de f de x, en este caso me da L. Ahora f de x0 me da K. Como K no es igual a L, entonces no me está cumpliendo la tercera condición. Tenían que ser los dos iguales. Claramente se ve que no lo es. ¿Bien? Pero me ocurre lo mismo que en esto. Yo podría ir con el baldecito, tapar ese pozo y continuar la marcha. Por lo tanto, cuando no cumple la segunda condición o la tercera condición, la discontinuidad es evitable. Repasamos y hacemos toda una sola cosa. Las tres condiciones son que exista el límite y sea finito, que exista la función en el valor y que la función y el límite coincidan. Si no cumple con la primera condición, es decir, si no existe el límite o una de las dos cosas, el límite tiende a infinito, la discontinuidad es inevitable. Cuando no cumple la segunda condición, es decir, no existe la función, o la tercera condición, que el límite y la función no coincidan, esa discontinuidad, cualquiera de los dos casos, se llama discontinuidad evitable. Por hoy los dejo con esto. Los aplausos ya sabemos para cuando terminemos todos. Los dejo con esto y lo que vamos a hacer es que la próxima clase continuamos. Les voy a explicar el lunes, les voy a explicar cómo hacemos para salvar la discontinuidad, se llama redefinir la función, y vamos a ver si les puedo dar algo de tarea. Vamos a ver cómo se encuentra analíticamente y les doy algo de tarea. Nos estamos viendo. Hoy tenemos clase de Meet a las 11:30. Chicos.